Quería enfocarme más en la cuestión desde un punto de vista, en parte jurídico, en parte no. Hacer 4 o 5 puntos. El primero, los dos primeros son históricos, los otros son más vinculados con la actualidad. El primero es el de la notable, preocupante correlación que hay entre política y justicia en lo que ha sido el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Ayer hablaba con un distinguido colega penalista y coincidíamos en esto. Digamos, la época de Alfonsín, que fue una época en términos políticos de juicios controlados, limitados, fue respondido por la justicia en general, digamos, de modo muy favorable. La época de perdón total o de indulto, digamos, del menemismo fue respondido también por la justicia, por la corte. En el 87 antes ya había habido una decisión de la Corte Suprema, en el caso Camps, favorable a las primeras movimientos de amnistía. En la época del kirchnerismo hubo una política, digamos, en principio, con todo lo que sabemos, pero llamémoslo así, de castigo total, y fue seguida por la justicia y fue seguida por la Corte Suprema, que, por ejemplo, aparece allí el caso famoso Simón, en donde la propia Corte desmiente lo que ella misma había dicho, o revierte lo que ella misma había dicho años antes. Inclusive, digamos, uno de los más distinguidos miembros de la Corte, el juez Petracchi, había votado en su momento a favor y ahora votaba en contra por razones más bien inexplicables, digamos, siendo él la persona tal vez más interesante que haya estado en la Corte en los últimos tiempos. Y ahora tenemos una política yo diría, de restricción, de retraimiento, y que la Corte también acompaña con una política de retraimiento que se ve, por ejemplo, en fallos como Fontevecchia o Molina. Entonces, ahí sería un primer punto, y es un punto que para mí sugiere muchas cosas, que nos podría llevar a pensar varias cosas, pero una tiene que ver con el, yo diría, impermisible y decepcionante seguidismo, o la decepcionante correlación entre lo que hace la política, el gobierno de turno y la Corte Suprema. Digamos, eso es tremendamente preocupante. Y habla muy mal de cómo tenemos organizado el sistema institucional, y en este caso en particular de cómo tenemos organizada la justicia. El segundo punto tiene que ver con la política de esto, que habla de una política absolutamente inestable, una política en un punto enloquecida, digamos, es como que avanza en la materia a golpes de puño sobre la mesa, a pesar o más allá o con independencia de lo que puede decir la ciudadanía en la calle. Y ese es otro punto también al respecto, que tiene que ver con el desvínculo entre la política de gobierno y la sociedad, ¿no? El desvínculo que todavía hoy se nota. En términos de lo que diría un buen colega, Gustavo Maurí, ¿no? Digamos, la ausencia de una narración colectiva, de una construcción, digamos, colectiva, de una narración sobre cómo pensar la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Lo que hemos tenido más bien son estas respuestas de ida y vuelta a los golpes. Y el sistema institucional, digamos, se muestra en ese sentido también corroído y actuando a los golpes. Sobre esto de los golpes, yo creo que eso, que muchos de los problemas tienen que ver con oportunismo, con el nivel o el desnivel, digamos, de la clase política, pero también con la corrosión de nuestro sistema institucional. Tenemos un sistema preparado para actuar, digamos, unos golpeando a los otros, o sea, un sistema, si se quiere, vacío o digamos, incapaz de fomentar apropiadamente un diálogo, una conversación entre los actores, digamos, institucionales, y entre esos actores y la sociedad civil. O sea, un poco en los términos que decía antes Hugo, digamos, la ausencia de la posibilidad de un diálogo colectivo, claramente desincentivado por el sistema institucional. Dos pequeños puntos al respecto. Cuando
digamos, uno a la luz de Fontevecchia, del caso Fontevecchia, y otro a la luz de Muiña. Cuando, a partir de Fontevecchia, digamos, que tiene que ver con cómo se relaciona la Corte Argentina con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, digamos, muchos podemos cuestionar, por ejemplo, cómo son esas relaciones. Ahora, la respuesta que muchos recibimos cuando mostramos disconformidad sobre cómo son esas relaciones es, bueno, pero si a usted no le gusta, ¿por qué no impulsa que Argentina, digamos, denuncie y se separe del sistema interamericano? Y esa es la idea de la política a los golpes, a las patadas, digamos, ya, y es la ausencia de la posibilidad de dialogar, de decir, no, critico esta decisión, critico, por ejemplo, lo que hace la Corte Interamericana, como critico el modo que la Corte Argentina piensa su vínculo con la Corte Interamericana, y no es que eso se tiene que resolver, si no me gusta, nos desvinculamos, sálgase del sistema, no, que eso es una tontería, digamos, pero no puede aparecer como la respuesta que a uno se le da si es crítico en la materia. Y algo similar en el caso Muiña, ahora lo voy a decir, digamos, yo he sido muy crítico del fallo y voy a mencionar ahora algunas razones adicionales de por qué la crítica al fallo. Pero también me parece, digamos, como muy torpe la idea de, han fallado en contra de lo que debían, afuera, expulsemos a los jueces y los expulsamos del mundo y los expulsamos de la universidad. Ha habido, digamos, de todos lados. O sea, eso también, la idea de la, digamos, de la incapacidad, la imposibilidad del diálogo, de la crítica, estamos completamente en desacuerdo. Bueno, criticamos radicalmente, pero no a los golpes. Digamos, y yo creo que eso, que tiene que ver en parte con impulsos y en parte con disposiciones institucionales, con incentivos institucionales. Sobre Muiña en particular, alguna poca cosa, simplemente para ratificar una posición crítica, pero también por qué crítica del fallo. En parte yo creo que coincido mucho con lo que le escuché a Ricardo. Yo en lo personal tengo críticas que son en parte jurídicas, en parte políticas, en parte, si se quiere, morales. En términos jurídicos no voy a adentrarme, digamos, a menos que querramos después en la conversación, pero yo creo que hay un mal entendimiento de cómo pensar la idea de cuál es la ley más benigna, en este caso, en relación en particular con lo que podemos llamar, lo que el Código Penal en el artículo 2 menciona como las leyes intermedias. O sea, la ley del 2x1 puede ser vista como una ley intermedia aplicable en este caso, yo diría por distintas razones que no, que esta persona, Muiña, digamos, cometió su falta gravísima, digamos, con independencia del 2x1 y cuando sus actos eran delito, fue detenido, procesado y juzgado cuando, digamos, sus faltas eran delito, y eso con independencia. Siempre la ley del 2x1 le quedó fuera de sus cálculos imaginables, digamos, de qué es lo que podía hacer o qué no podía hacer. O sea, la idea de ley más benigna para mí como ley intermedia no existe en este caso. Pero bueno, es una discusión que en todo caso es debatible y eso también es importante decir. O sea, la mayoría dice algo que yo repudio en términos jurídicos, políticos, etcétera, pero no dice una barbaridad jurídica. Dice, digamos, cosas que muchos de mis colegas y muchos de mis colegas penalistas, por lo bajo, porque no quieren que se los escuche, dicen, y sí, hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, yo creo que no hicieron lo que tenían que hacer porque era jurídicamente equivocado, pero eso es importante, es una política jurídica en disputa, digamos. Entonces, no es los enemigos de la patria, sino es una interpretación jurídica que tenemos razones para rechazar. Razones que son jurídicas y razones que son políticas. Políticamente, digamos, es claro también que la Corte escoge de qué quiere hablar, cuándo quiere hacerlo, del modo en que quiere hacerlo, y entonces, digamos, mucho de lo que dice la Corte es importante porque es producto de la selección que ha hecho. Sobre esto quiero hablar y sobre esto no quiero hablar. Entonces, cuando habla de algo, quiere decir, estoy interesado en este algo. Bueno, entonces, en esa selección de por qué, por ejemplo, deja de lado cierto tipo de casos, desde Milagro Sala hasta muchos otros, y hace protagonista este tipo de casos, ahí hay algo preocupante, que yo creo que también hay una dificultad de justificar. Pero no porque este tipo de casos no merezca ser atendido. Yo creo que merece ser atendido, creo que merece reflexionarse, y sobre eso, o sea, enseguida me voy a enredar, digamos, me voy a poner en dificultades a mí mismo. Creo que sobre ese tipo de casos merece pensarse. Hay cosas para decir y hay problemas. Lo que me preocupa es
que en esa selección de decidir muy poco esté haciendo este tipo de elecciones la Corte. Un tercer punto que yo decía era moral. Yo creo que el mejor argumento que tiene los que escribieron el fallo, y pienso en particular en Carlos Rosenblatt, digamos, que creo que es un poco la cabeza que estuvo detrás del caso y tuvo la decisión de tomar ese caso desde que llegó a la Corte. Yo creo que el buen argumento que pudo tener en la cabeza, y entiendo que lo tuvo, es, bueno, no se justifica que haya personas que tengan prisión y que no era el caso de Muña, que estaba libre, no se justifica que haya militares en prisión preventiva y que no reciban una condena luego de 15 años. Nadie, ni el peor torturador, merece estar encerrado por 15 años. Y eso es así, eso es cierto, eso es inaceptable en todos los casos. Ahora, no parece ser la política de la Corte, y tampoco la de Carlos, digamos, la de estar preocupado por los derechos civiles de todos los presos, y eso se manifestó, digamos, no solamente en lo que uno intuye, sino en una decisión que vino poco después y que pasó relativamente desapercibido, que es la decisión en González Castillo, que es una decisión en donde, digamos, se ratificó la privación de los derechos de la patria potestad de los presos. La Cámara que había intervenido había dicho que los presos no tengan, que estén privados de la patria potestad, implicaba algo así como la muerte civil del preso, y eso era inaceptable a la luz de cualquiera de los compromisos que tenemos, y la Corte dijo no, eso es perfectamente constitucional y consistente con nuestro compromiso. Entonces, eso, digamos, deshabilita el único punto, digamos, moral, para mí interesante detrás del caso, que es, bueno, usted tiene la motivación de dejar en claro que tiene una preocupación del liberalismo interesante, consistente, todo a lo largo, que va desde el perejil, ladrón de gallinas, hasta el militar. Bueno, no parece estar, digamos, entonces eso es muy preocupante. Y ese tipo de casos, como González Castillo, digamos, deja en claro, pone en evidencia que ahí hay una discontinuidad inaceptable, y eso es un problema. El problema que quiero ponerme a mí mismo tiene que ver con que yo creo que merece ser enunciado que este tipo de situaciones, digamos, que tienen que ver con cómo pensamos y cómo juzgamos, cómo enfrentamos la política de los crímenes, la justicia, digamos, frente a los crímenes de lesa humanidad, nos representan un problema y generan muchos problemas por el modo en que, digamos, se han ido desarrollando y cómo se han ido consolidando con el paso del tiempo. Al respecto, yo diría, por un lado, digamos, porque quiero hacer referencia a la respuesta social en la materia. Por un lado, creo que la movilización que hubo en repudio al 2x1 fue extraordinaria en su número y, digamos, y muestra eso, el nivel de energía cívica, la capacidad extraordinaria que tiene la sociedad argentina para seguir movilizándose activamente, digamos, no morosamente y no, digamos, empujada, sino activamente de su propia motivación en este tipo de materia. Ahora también eso se acompaña, y yo estuve en la marcha, y, digamos, y celebro la marcha y celebro la necesidad de marcarle a la Corte, digamos, necesitamos ir en tales direcciones, necesitamos que se elijan otro tipo de casos, bueno, hay muchas cosas que decir y hay mucho para elogiar de lo ocurrido. Ahora, también hay, digamos, o se advierte una tremenda indisposición social a escuchar lo que uno no quiere escuchar. Una tremenda indisposición social a ver lo que tiene delante de los ojos. Entonces, ese material, ese tipo de circunstancias, yo creo que es muy dramático. En la materia, un punto, digamos, voy a hacer el de ¿qué hacemos cuando tenemos a alguien preso por 15 años sin condena? Es un problema a los gritos. ¿Qué hacemos con la prisión domiciliaria de las personas que han cumplido determinada edad? ¿Qué hacemos con la cuestión de las garantías de los que juzgamos? Digamos, bueno, y hay temas que merecen ser pensados. El hecho de que la corrección política, digamos, impida que uno siquiera tematice es un problema. Entiendo que hay muchas cosas envueltas y parte de lo que decía Diana va en ese sentido, digamos, toda la disputa que es simbólica y más allá de simbólica, digamos, en la materia, pero eso no debe impedir que pensemos sobre los casos sobre los cuales no querríamos pensar, y eso nos ocurre. Un par de cosas más y termino.
Una es que debe haber espacio para pensar sobre estas cuestiones con independencia, digamos, de ese tipo de impulsos internos que tenemos. ¿Cuál es la forma que debería tomar una política adecuada en la materia? No me resulta clarísimo, pero entiendo que debe implicar, digamos, procesos de discusión colectiva que no tenemos. Entiendo que debe implicar un repudio, digamos, permanente, obviamente, y enfático a la impunidad, digamos, el rechazo a todo tipo de impunidad, que el Estado merece hacer clara su condena. Pero no sé si, digamos, no sé cuánto acompañaría mucho del pensamiento dominante en la materia más allá de esto. Para tomar un caso relevante que se vincula con lo que fuera un importante debate entre Carlos Nino y Zaffaroni en su momento. Digamos, Nino, de las cosas que le criticaba a Zaffaroni era la suscripción de lo que yo llamaría un principio de discontinuidad. El tener una posición que Nino calificaba como semi-abolicionista para casi todos los delitos y una posición hiperpunitivista en este tipo de casos. Hay un problema y una persona que quiere defender política liberal consistente en la materia, yo creo que merece abrazar un principio de continuidad. ¿Qué debe implicar? Bueno, seguro que los peores crímenes merecen el peor reproche de todos, pero bajo una idea de continuidad. Yo creo que hay hipocresía inaceptable, aún en las más refinadas mentes jurídicas argentinas, para justificar lo injustificable. Otra vez, el caso de no querer ver lo que está adelante y que no me gusta, y no escuchar lo que no está adelante y no quiero escuchar. Último minuto, ¿sí? Necesitamos preguntarnos entonces, digamos, qué forma darle a los juicios, que, insisto, yo creo que han sido y son necesarísimos, que es importantísimo rechazar la impunidad. También preguntarnos de qué modo, porque depende de qué es lo que querramos obtener con ellos, los podemos armar de distinto modo. La famosa pregunta que hacía Claudia Gil sobre, digamos, si queremos verdad, a lo mejor tenemos que armar los juicios de otro modo. Bueno, son preguntas que son relevantes. Última cuestión al respecto. Una de las justificaciones que fue predominante, inclusive en Nino, digamos, sobre por qué los juicios, no es una justificación que hoy yo creo que resulte defendible con el diario del lunes en la mano. Lo cierto es, o sea, insisto, los juicios deben hacerse, deben llevarse adelante, el Estado debe repudiar, etc. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero una de las razones principales para los juicios es una razón utilitarista, y esto es que nunca más se repita. Bueno, lo cierto es que en América Latina hubo políticas de respuesta de todo tipo, amnistías totales, amnistías parciales, ignorancia, deferencia, y los resultados han sido similares en cuanto a que no volvimos a tornar golpe de Estado. Entonces, por ahí no puede pasar la cosa, o no merece pasar la cosa. Entonces, necesitamos por otro tipo de principios defender los juicios y demás, pero es importante aclarar particularmente entre nosotros por qué los juicios. Y yo creo, digamos, y termino, que mi preocupación es que no hemos obtenido, a pesar de todo lo que hemos hecho, y tal vez por ese tipo de continuidades, pero parece que en otras latitudes hay lo mismo. No tenemos, yo creo, los anticuerpos que hubiéramos necesitado a esta altura. Digamos, muchas de las discusiones en las que hemos participado todos, diría, en contra del kirchnerismo, digamos, ha tenido que ver con eso. Que uno podría decir, bueno, después de la dictadura, después de todo lo que nos pasó, bueno, hay líneas que ya nadie va a aceptar que se crucen. Y no, se cruzan. Digamos, si se miente, y si hay que hacer una ley antiterrorista porque lo pide el partido, se la vota, y si hay que hacer proyecto X para espiar al opositor, se lo vota y se lo ampara y se lo justifica. Y yo creo que lo mismo, digamos, en debates que hemos tenido. Venezuela hoy, nunca, digamos, ya lo sabemos en Argentina, no podemos nunca más hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, como han hecho algunos colegas, para que se aplaste a la contrarrevolución. No podemos más aceptar que, digamos, al que piensa distinto, bueno, una alternativa es matarlo. Digamos, y entonces eso, no creo que tenemos los anticuerpos, después de todo lo que nos ha pasado, no tenemos todavía los anticuerpos suficientes para resistir lo que uno podía haber pensado que ya teníamos preparado para resistir. Bueno, esa es mi nota decepcionante, digamos.